Mi opinión sobre cine. En esta parte del programa yo quisiera utilizarlo para, en vez de hablar de una película en sí, hablar sobre el mundo del cine. Sé por experiencia que podemos, como espectadores, poder reunirnos con otro y hablar de estos tópicos repetidas veces. Y quiero utilizar este espacio para poder unirme también a esa discusión que a veces nosotros tenemos. Y en este primer programa quiero hablar de un tema que sé que me van a oír repetir muchas veces. Inclusive me van a escuchar contradecirme. Y es sobre el problema con las adaptaciones. Lo primero que hay que aclarar es dos conceptos que a veces no tenemos muy claro. Y es ver una historia basado en y ver una historia inspirado en. El primero, obviamente, debería ser lo más parecido y fidedigno a su obra original, ya que lo están haciendo para que en un formato de cine podamos ver esa historia con otros ojos. Y cuando se habla inspirado en, es que simplemente toma ciertos puntos, cierto personaje, cierto tópico de la historia para mostrarnos algo totalmente nuevo. Esto es normal cuando vemos una película cómica o una parodia de estas historias. Y ahí es uno de los puntos donde nosotros nos quejamos. Porque no se parece a la obra original. ¿Por qué cambiaron la historia? Esto sucede porque simplemente no funciona para el formato de cine. Claro, esta última afirmación es un poquito precipitada porque no es del todo cierta. Al fin y al cabo, el cine se ha convertido en un negocio en donde el espectador paga su entrada para ver una buena historia. Y si es una historia que este espectador ya conoce y le gustó, igual va a pagar su boleto. Y es triste y decepcionante cuando lo que tú esperas ver no se plasma, porque ellos creen que no va a gustar, cuando se supone que ya gusta. No tienen que enamorarnos, ya estamos enamorados con estos personajes. No tiene que cambiarlos. Ahora voy a defender un poquito a las productoras de cine y explicar el hecho de por qué es tan difícil hacer una buena adaptación. Y es por lo que estaba diciendo anteriormente, el medio de cine para contar una historia. No es lo mismo un libro o un videojuego que una película. Sí, son medios de entretenimiento, pero son medios que manejan recursos de manera muy distinta. Primero voy a hablar de los libros. Los libros utilizan mucho la imaginación del lector para poder construir la historia. Por eso ellos se detienen mucho en explicar las situaciones, el ambiente, inclusive los rasgos físicos del personaje. Nosotros como lectores podemos imaginarnos qué está viviendo el protagonista. Pero a veces el mismo libro te explica qué es lo que siente, cómo lo siente, porque no lo estamos viendo, nos estamos imaginando cómo sería eso. Cuando se hace la adaptación literaria a una película, no tiene el tiempo suficiente como para plasmar palabra por palabra lo que dice un libro. Generalmente las películas duran 2 horas, por lo cual la solución más lógica que toman los escritores al hacer la adaptación es simplemente cortar partes. Y en vez de hacerte una descripción que pueda durar un capítulo entero en un libro, te lo pueden mostrar en 2 segundos, solamente viendo el paisaje, o viendo la vestimenta, o viendo los rasgos físicos del actor. Y he oído mucho que nos quejamos es que hayan cortado esa parte que nos gustó del libro, o que cierta escena no se plasmó como nosotros lo imaginamos al leerlo. Y esos son los principales problemas de las adaptaciones de los libros. En cuanto a las adaptaciones a videojuegos, el tema es un poquito más difícil, porque los videojuegos son una forma de entretenimiento totalmente distinta a una película, porque es más interactiva y más activa, y la otra es más pasiva. ¿A qué me refiero con esto?
No importa si la historia de un videojuego es mala o es buena, lo que nos divierte en los videojuegos es que nosotros estamos controlando la acción del personaje principal. Nosotros decidimos qué es lo que va a hacer o por dónde va a ir. Quizás sea un camino determinado ya, pero nuestra habilidad o un control es lo que determina el éxito o el fracaso del personaje principal. Piense con un poquito de lógica, ¿cómo se plasma esta idea en una película? Porque esa sensación que yo tuve con este juego es lo que yo voy a querer ver en una película. Y es imposible, porque no voy a agarrar un control de una consola de videojuegos para controlar las acciones en una película. Yo simplemente me voy a sentar y voy a ver la película y que ellos tomen la decisión de lo que van a hacer. Y quizás ese personaje va a tomar una actitud, va a tomar una resolución, va a tomar unas acciones que yo no tomaría cuando tomo el control. Y por eso es que sucede mayormente las decepciones en las adaptaciones de videojuegos. No es la misma sensación. El otro tipo de adaptaciones es cuando se toma una serie animada o una serie con actores reales y se plasma en el cine. El factor tiempo también aquí es un enemigo. No es lo mismo una serie de televisión que se puede tomar tiempo por capítulo para desarrollar una historia y personajes que una película. Vuelvo y repito, una película normalmente dura aproximadamente 2 horas. No puedo poner toda la complejidad de una temporada completa. Sin embargo, es un poquito más fácil porque es audiovisual. Pero también he visto las decepciones cuando son series. En el género de los cómics, es decir, cuando una película está basada en un cómic de superhéroes, ellos tomaron la solución de decir que es un tipo de dimensión alterna al del cómic, queriendo decir de que no vamos a ver exactamente lo mismo que vemos en el cómic que lo que vemos en la pantalla grande. Y ellos se cubren mucho así las espaldas para que los fanáticos puedan disfrutar ambos medios sin pelearse y decepcionarse de que se parece o no se parece. Y esto, a pesar de que es una gran solución, yo considero que debemos disfrutar las películas por lo que son. Durante este programa me van a escuchar mucho decir si se parece a su historia original o no, pero hay que verlo particularmente como película. Ese es un grave error que a veces cometemos, de decir que la película es mala porque no se parece al libro, o decir que la película es mala porque no se parece al videojuego, o que la película es mala porque no tiene la esencia de la serie. Simplemente disfrutémoslas como películas. Me he dado cuenta que hay películas que superan la historia original donde se supone que vienen y no muchos los ven. Sí, yo soy de los que se fijan mucho en el guión, en la historia que me están contando en este momento. Y eso me ha servido mucho para disfrutar películas que, a pesar de que digan que son malas, yo poder conseguir ese algo bueno y disfrutarlas.